Bien, en la primera parte pudimos revisar lo que sucede en relación a las características del ojo como estructura y al sistema de lentes que nosotros podemos encontrar en el ojo, hasta lograr formar esas imágenes ópticas en el campo retiniano. Analizamos un poco cómo se produce la acomodación cuando tengo objetos próximos y produce que el foco, si no hay una acomodación del cristalino, la distancia focal va a variar y puede generar que el foco se forme fuera del campo retiniano. Lo mismo analizamos para las variaciones en el diámetro pupilar. Algo muy importante. Estas variaciones en el diámetro pupilar van a incidir en la profundidad con la que se observa el campo visual, o la profundidad de ese campo. Ahora nos vamos a centrar en la tercera capa del ojo, precisamente en esta capa fotosensible, la retina. Ya se formó la imagen óptica, de manera óptima en la retina, en esta capa que es parte del sistema nervioso central, si lo pensamos desde el punto de vista embriológico, es una evaginación del cerebro y está conformada por 5 tipos de neuronas altamente organizadas. Podemos encontrar una descripción de hasta 10 capas en el caso de la retina de mamíferos. Nosotros vamos a diferenciar algunos grupos particulares de estas neuronas. Dentro de esas 5 neuronas especializadas vamos a tener los fotorreceptores, las células bipolares, las células horizontales, las células amácrinas y las células ganglionares. En las células fotorreceptivas, es decir, en los fotorreceptores, se va a producir la transducción de la energía luminosa en un potencial de receptor. Ustedes ya vieron que por lo general en los sistemas sensoriales analizados, este potencial de receptor es de tipo despolarizante. Acá ocurre una variación que ya vamos a analizar. Se sabe que hay un procesamiento previo de la información en la retina, que luego parte de esa información se conduce por el nervio óptico que se forma a partir de los axones de las células ganglionares, que es una de estos 5 tipos de neuronas. Y hemos dicho que la retina es multilaminar. Y podemos identificar las siguientes capas. Esta primera capa, que se conoce como el nombre de capa pigmentaria o epitelio pigmentario retiniano, está próximo a la coroides. ¿Se acuerdan de esa túnica media? Al estar próximo a la coroide participa en funciones de nutrición, pero también participa en funciones metabólicas. Tiene reserva de vitamina A y absorbe aquellos fotones que no son absorbidos por los fotorreceptores. De esta manera, recuerden que evita que se refleje la luz en el ojo y se produzcan distorsiones ópticas. Esa luz difusa que no puede ser absorbida o captada por los receptores, gran parte es absorbida por esta capa pigmentaria. Además, esta capa pigmentaria participa en un proceso de fagocitosis del segmento externo de estos fotorreceptores, esta parte. Luego vamos a tener una capa que vamos a denominar nerviosa. La capa pigmentaria también forma parte de la retina. La capa nerviosa va a contener estos 5 tipos de células neuronales, es decir, neuronas muy especializadas. Vamos a tener conos y bastones, que son las células fotorreceptoras, que tienen el pigmento fotosensible, que son las responsables de la transducción de la energía luminosa en un potencial de receptor. Después vamos a encontrar las células bipolares. Estas células bipolares tienen una organización que se conoce como células bipolares de tipo ON y células bipolares de tipo OFF, que ya lo vamos a analizar más adelante.
Entre las células bipolares, nosotros vamos a encontrar células horizontales. Estas células horizontales que forman parte de la vía lateral, lo que hacen es sinapsis inhibitoria con los fotorreceptores laterales, de tal manera que aseguren que los receptores de posición central se exciten con la luz. ¿Qué va a permitir esto? Una mayor precisión visual. Las células bipolares, como ustedes pueden ver acá, sinaptan, hacen sinapsis con los fotorreceptores. Después vamos a tener unas células amácrinas que participan en los procesos o en el procesamiento de las imágenes visuales y hacen sinapsis eléctricas con las células bipolares. Y vamos a tener muy próximo a la entrada de la luz las células ganglionares. Algo muy importante, las células ganglionares son las únicas que producen potenciales de acción. En todas las otras, lo que se produce es una conducción electrotónica. Ustedes piensen que las variaciones de la intensidad luminosa pueden ser detectadas de manera parcial en función de la cantidad de luz que ingrese, y esa información viaja de manera electrotónica, es decir, no con el surgimiento de potenciales de tipo todo o nada, sino en respuesta a la intensidad de la luz se conduce de manera escalonada la señal electrotónicamente a través de las diferentes células de esta capa nerviosa. Además, las células ganglionares son las que forman con sus axones el nervio óptico. El nervio óptico pasa a través de lo que se conoce como el disco óptico, donde nosotros lo denominamos, o se denomina como punto ciego. Es punto ciego, se dice que es punto ciego porque no tiene fotorreceptores en esa zona. Van a ver que acá a la derecha hay una descripción más detallada de estas capas en función si contienen el cuerpo o soma de las neuronas que estamos considerando o sus prolongaciones. Eso ustedes lo pueden ir trabajando de manera más específica con la bibliografía. Observen algo. La dirección de la luz es en este sentido. Y ustedes van a ver que no hay transducción de luz en estas células. Recién cuando se llega a la capa de los fotorreceptores, se va a producir la transducción. Un dato final. Las células bipolares, además de ser de tipo on o de tipo off, también las podemos reconocer como células hiperpolarizantes o despolarizantes, dependiendo del tipo de receptores que tengan en relación al glutamato, si son inhibitorios o excitatorios. Acá, para prestar atención, una discriminación de la capa de la retina y esto que les planteaba. Miren el epitelio pigmentario, acá fagocitando el segmento externo de uno de los fotorreceptores. Van a ver que la dirección del procesamiento de la señal es en este sentido, mientras que el ingreso de la luz es en este sentido. Viene así. Ustedes van a ver que se transduce los fotones en la capa más profunda. Y después se conduce electrotónicamente, de manera escalonada, esa señal eléctrica que se va pasando entre células hasta generar potenciales de acción en la célula ganglionar. La pregunta es, ¿quiénes son los fotorreceptores? Son los conos y bastones. Ustedes van a ver que estos fotorreceptores pueden transducir la energía luminosa en señal eléctrica.
Los conos, como ustedes observan acá, esta es una célula epitelial de la capa pigmentaria. Los conos funcionan con luz brillante, es decir, con luz bastante intensa o luz diurna. Permiten la visión cromática y tenemos de tres tipos: azul, verde y rojo. Son los que participan en la discriminación de colores en aquellos animales que tienen esa capacidad. Vamos a ver que tiene una ubicación muy particular en una zona, en una depresión que se conoce como mácula lútea, en una zona central de la retina, donde tenemos en la mayoría de los casos solo conos, formando la fovea. Y participa en la mayor agudeza visual. Es una zona que facilita o permite la mayor agudeza visual. Los bastones funcionan con luz difusa y no permiten la visión cromática. Se ubican en la parte periférica de la retina. Les anticipo también que los bastones son más sensibles que los conos, pero se saturan de manera rápida cuando la luz es muy intensa, muy brillante. ¿Cómo son estos fotorreceptores? Tanto conos como bastones poseen un segmento externo, identificado con SE en este caso, y vamos a ver que en ese segmento externo nosotros vamos a tener repliegues conectados con la membrana celular del cono en este caso. Esos repliegues, que son invaginaciones, no están separados, están conectados con la membrana del fotorreceptor. Mientras que en los bastones vamos a ver que se forman, se aíslan y se apilan estos discos sin conexión con la membrana celular. Tanto en el fotorreceptor cono como en el bastón, el pigmento fotosensible se encuentra en el segmento externo. Vamos a ver que se conecta a través de un cilio muy estrecho el segmento interno. Son bastante similares porque poseen núcleo, mitocondrias, y vamos a poder diferenciar el terminal axónico, que está acá como TS, que es el que contiene las vesículas con el neurotransmisor glutamato. Y ustedes saben, va a actuar como excitador o inhibidor según los receptores de las células bipolares. Por eso yo les planteaba que las células bipolares pueden ser hiperpolarizantes o despolarizantes. Vamos ahora a este pigmento fotosensible. El pigmento fotosensible que nosotros podemos encontrar en la mayoría de los animales o con mayor abundancia en la mayoría de los animales, es la rodopsina. La rodopsina es el pigmento fotosensible de los bastones y la iodopsina de los conos. La diferencia está dada en la sensibilidad espectral que le da este pigmento a los conos, que podría estar asociado a la visión a color. Si nos centramos en la rodopsina, que es el más abundante, vamos a ver que esta es una proteína conjugada. Está formada por una glucoproteína llamada opsina, si ustedes ven acá, la opsina, que va a tener tiene dos dominios bien diferenciados, y vamos a ver que hay un dominio de transmembrana que tiene 7 alfa hélices. Y en una de esas alfa hélices está conectado este compuesto que es el 11-cis-retinal. El 11-cis-retinal es derivado de la vitamina A. ¿Se acuerdan que mencioné que la capa pigmentaria participa en ciertos procesos metabólicos, como lo es la conversión del transretinal, que es un tipo de conformación del retinal, a cis-retinal?